Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Continúan los contactos entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno entrante de Colombia, que a partir del 7 de agosto asumirá el poder. Hoy se realizó una reunión en Bogotá entre el presidente electo Gustavo Petro y una delegación enviada por el Departamento de Estado. Luis Eduardo Maldonado nos tiene todos los detalles de dicho encuentro. Con resultados positivos para Colombia, terminó el encuentro diplomático entre los delegados del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con los delegados del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, por supuesto, reunión que este mismo presidió. ¿Qué pasó en este encuentro? Evaluaron los temas futuros que van a tratar los dos gobiernos, pero un hecho muy importante es que el gobierno de los Estados Unidos reconoce a Colombia como un socio igual. Dijo Jonathan Feiner, el más alto delegado del presidente de los Estados Unidos, que son socios iguales y en esa calidad van a trabajar durante los 4 años de la administración que comienza el 7 de agosto para Gustavo Petro. Jonathan Feiner ha dicho que Colombia y Estados Unidos han mantenido unas relaciones profundas y esa categoría se va a mantener en la nueva etapa diplomática que comienza con el presidente Gustavo Petro. Mientras que el nuevo mandatario ha señalado que es una agenda bilateral contemporánea, que eso lo han definido, que han trabajado o se han comprometido para superar los problemas actuales y los problemas que se avecinan, seguramente problemas que no pueden faltar en una administración que dura 4 años. Pero también ha hablado de los temas que analizaron y en los que se comprometieron Estados Unidos y el nuevo gobierno colombiano. Solución a la crisis climática, nuevas estrategias en la lucha antidrogas, nuevas estrategias para la seguridad de los dos países y el fortalecimiento de la democracia. Habló Jonathan Feiner y habló el presidente Gustavo Petro. Aquí para reconocer el hecho de que los Estados Unidos y Colombia son dos naciones soberanas, dos socios iguales que tienen una relación profunda que se ha basado y desarrollado en trabajo de décadas, y el gobierno Biden está comprometido con fortalecer esta relación en el tiempo. Tuvimos una muy buena relación esta mañana con el presidente Duque, tuvimos la oportunidad de agradecerle por estos años de alianza con los Estados Unidos y hemos cubierto toda la gama de temas dentro de nuestra relación bilateral en temas como cambio climático, en inmigración, la lucha antinarcóticos y muchos otros. Es un encuentro positivo que demuestra el interés que hoy existe en el gobierno de los Estados Unidos sobre América Latina y sobre Colombia, y sobre todo un interés que se construye alrededor del trabajo común entre iguales, tratando de construir las razones que nos permitan resolver más eficazmente las problemáticas. Pues podría decirse que esta reunión de los delegados del presidente Joe Biden con el presidente Petro y sus delegados, el canciller y el nuevo representante diplomático de Colombia ante los Estados Unidos, marca el inicio de una nueva hoja de ruta, marca el inicio de una nueva era diplomática en los mejores términos entre el gobierno norteamericano y el primer gobierno de izquierda que se posesiona en Colombia el próximo 7 de agosto. Hay compromiso de los dos países entonces para el fortalecimiento de lucha en temas claves, como lo decía el presidente Petro, en materia de lucha contra las drogas, en materia de preservación ambiental y en el fortalecimiento democrático. También compromisos entonces económicos, y uno de esos puntos será, por supuesto, la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. Desde Bogotá, Luis Eduardo Maldonado para Noticias Caracol Ahora. Este encuentro es clave para determinar el futuro de las relaciones entre el gobierno Petro y el gobierno Biden. Para hablar de este tema que es clave para nuestro país, hoy tenemos a dos invitados. Primero quiero saludar a Sebastián Vitar, él es doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Sebastián, bienvenido a Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación. También hemos invitado a Manuel Rairán, él es internacionalista de la Universidad Externado de Colombia. Manuel, bienvenido a Sala de Prensa. José Miguel, muchas gracias por su invitación y un cordial saludo a toda la audiencia. Sebastián, inicio con usted. ¿Cómo califica esta visita que se efectuó el día de hoy a Colombia? Pues es una visita importante que marca un deseo de continuidad por parte de los Estados Unidos, mantener una relación buena con Colombia. Estados Unidos reconociendo que en las últimas décadas Colombia ha sido muy importante
para sus objetivos en América Latina, pero que también hay una relación consolidada de ambos lados en donde Colombia también gana y la quieren mostrar como una relación sólida que es beneficiosa para ambos países. También quiere mostrar que no es un problema de ideología, no es un problema de si es Petro o si es otro, sino que es con el Estado colombiano con el que se tienen esas relaciones y que independientemente de quién sea el presidente, pues hay unos intereses comunes que se deben aprovechar y que se deben mantener y ojalá profundizar. No es una visita excepcionalmente, digamos, de un nivel muy alto, no son los delegados de la primera línea de gobierno. No es una visita excepcional en ese sentido, como en algún momento la semana pasada se alcanzó a rumorar en los medios que tal vez podía venir el secretario de Estado, que podía venir la vicepresidenta, y eso todavía no se ha materializado y definitivamente en esta visita no fue, pero sigue siendo una muestra, por lo menos de las personas encargadas de temas relacionados con Colombia, de que los Estados Unidos tienen un interés en mantener esa relación. Y en el caso de Manuel, ¿usted qué piensa sobre esta visita? ¿Usted cómo la puede calificar? Ya escuchábamos a Sebastián. Bueno, considero que es una visita pues, relevante. Creo que esto es un mensaje de fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y que creo que es pertinente recordar que a pesar de que ha habido un cierto problema con el actual gobierno del presidente Iván Duque, que fue coyuntural, no hay que olvidar que el 19 de junio de este año se celebraron los 200 años de relaciones diplomáticas formales entre ambos países, que además el 15 de mayo de este año se celebraron también los 10 años de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre ambos países y que el 13 de julio, por ejemplo, también de este año se celebraron los 22 años de lanzamiento del Plan Colombia. En ese sentido, considero que históricamente pues ha tenido unas buenas relaciones, que ha tenido algunos baches, como lo pudimos ver en la última administración de aquí del gobierno del presidente Iván Duque, pero creo que es un mensaje positivo, que además yo creo que lo podremos ir avanzando en el programa, pero que podríamos hablar del proyecto de ley también, que se pasó en el Congreso de Estados Unidos, el proyecto de ley 4334 del 26 de mayo de este año, que busca reforzar también esas alianzas y que enmarca el interés estratégico y geopolítico de Estados Unidos en Colombia, en especial y en la región de América Latina. Ambos coinciden en que es un acercamiento importante, no de alto nivel, pero sí es un buen mensaje, un mensaje positivo. Sebastián, ¿qué busca principalmente Estados Unidos con estos acercamientos? Porque recordemos, hay dos acercamientos que se dieron hoy con el presidente Iván Duque, pero posteriormente se reunieron con Gustavo Petro, presidente electo. Algunos temas que son indispensables para los Estados Unidos en Colombia, dentro de la agenda que los Estados Unidos han mantenido durante décadas en Colombia, que son importantes mostrarlos al nuevo gobierno, dejarle claro al nuevo gobierno cuáles son esas prioridades en la agenda. También estar abiertos a escuchar qué es lo que el nuevo gobierno trae, en dónde están las diferencias, y luego mandar unos mensajes de mucha unidad entre los dos países, pero sin embargo dejando claro que hay algunos requisitos que los Estados Unidos quiere que Colombia cumpla para mantener esa relación en ese nivel de cercanía que ha tenido durante los últimos 20 años. Por un lado está el tema de las drogas. Creo que es un tema en donde va a haber unos choques importantes entre los dos gobiernos. Los Estados Unidos siempre ha dicho que está dispuesto a analizar nuevas formas de lucha antidrogas, mirar las propuestas que puedan tener diferentes países, pero siempre va a utilizar el término antidrogas. Es decir, siempre va a haber una respuesta que es de bajar el cultivo, bajar la comercialización, bajar la oferta de drogas, especialmente cocaína, llegando a los Estados Unidos. Y el gobierno Petro puede tener unas prioridades diferentes. Incluso se ha hablado de la legalización incluso de la cocaína o mantener un esquema híbrido en donde se le dé muchísima más importancia a un cultivo legal de esta droga. Eso va a ser un tema importante que los Estados Unidos pues lo puso sobre la mesa hoy y lo seguirá poniendo sobre la mesa durante el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, no es un tema que haya sido fácil en las administraciones anteriores. Tanto en el gobierno de Duque como en el gobierno de Santos hubo muchísima tensión en Washington por el crecimiento del área cultivada de coca, que en el gobierno de Santos se prometió que se iba a reducir antes de terminarlo. Eso no fue verdad. En el gobierno de Duque se prometió que se iba a reducir rápidamente, tampoco fue verdad, a pesar de que el último año hubo una pequeña caída en el número de hectáreas. Sigue siendo el número más alto que hemos tenido desde incluso antes del Plan Colombia.
Entonces siguió creciendo durante el gobierno Duque y bajó un poco, pero sigue siendo alarmante para los Estados Unidos. Ahí hay un tema muy importante que ellos traen a poner sobre la mesa. No están contentos con lo que está haciendo Colombia en tema de drogas. Sin embargo, como esta es la primera reunión, pues es una reunión mucho más protocolaria, mucho más de mostrar lo positivo, la disposición de los Estados Unidos de trabajar con Gustavo Petro y también de Gustavo Petro de mostrar que él no es ningún monstruo ideológico que está en contra de los Estados Unidos solo por principio, sino que está dispuesto a trabajar con los Estados Unidos, obviamente en la base de un respeto mutuo y de las agendas. Pero sí son temas indispensables de la agenda de los Estados Unidos que esta delegación vino a poner sobre la mesa y que el gobierno de Gustavo Petro también hizo lo mismo con sus planes de gobierno para los próximos 4 años. Sebastián, y recordemos también que el gobierno y el Congreso americano también amenazaban con desacreditar precisamente a Colombia por esa lucha, Sí. han dicho ellos, regular contra el narcotráfico. Manuel, para usted, ya tocamos el tema del narcotráfico, de pronto, ¿qué otro tema va a ser vital que busca Estados Unidos con este gobierno entrante? Sí, yo creo que este gobierno de Gustavo Petro se va a caracterizar un poco como también al gobierno de Santos en la medida que se busca desnarcotizar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Si bien es un tema que ha estado en la agenda entre ambos países, creo que el actual gobierno de Gustavo Petro, pero también del actual gobierno Biden le van a apuntar a otro punto, a otras agendas u otros temas. Y en especial, y por eso retomo aquí el proyecto de ley que está en el Congreso desde el 26 de mayo, el proyecto de ley 4334, en que menciona 4 puntos principalmente los intereses de Estados Unidos y que creo yo que va a ser mucho más énfasis el actual gobierno de Biden y que obviamente lo va a también trabajar el presidente electo Gustavo Petro. El primero de ellos es el fortalecimiento en términos económicos entre ambos países y para ello este proyecto de ley ha creado lo que se conoce como el Fondo Empresarial Colomboamericano, el cual se le destina aproximadamente $200 millones y va a tener una vigencia de 10 años. En especial, digamos, cuando uno revisa este proyecto de ley, este punto en términos de fortalecimiento económico, que es cómo las inversiones de Estados Unidos pueden entrar en Colombia, van a apuntar a 3 puntos fundamentales. El primero de ellos dicen que de esos $200 millones, al menos el 35% estén destinados a pequeñas y medianas compañías destinadas a inteligencia artificial, tecnología, big data, cosas de Internet. Al menos otro 50% que esté destinado a empresas pequeñas y medianas que estén lideradas por mujeres y que el otro porcentaje también esté destinado a compañías agropecuarias. Y yo creo que esto es muy importante porque no hay que olvidar que el presidente electo Gustavo Petro en una entrevista de hace unas semanas en El País mencionaba que quería realizar una reforma agraria de la mano con los estadounidenses, algo que va a generar ruido porque realmente esa reforma agraria debería hacerla con los colombianos y no con los estadounidenses, que claramente tienen unos intereses propios en ese sentido del agro y del desarrollo agropecuario en el país. Otro elemento creo yo que va a ser pertinente va a ser el fortalecimiento de lo que se conoce como el proceso de paz, que es el segundo punto de este proyecto de ley y que va encaminado a este tema. A Estados Unidos siempre le ha interesado que en Colombia exista una tranquilidad y una estabilidad política para garantizar sus inversiones y claramente que el proceso de paz del 2016 le permitirá a Estados Unidos aumentar sus inversiones en Colombia y poder reproducir su capital en este país. Obviamente, pues creo que el presidente electo Gustavo Petro estará interesado y tocaría revisar cómo serían esos parámetros. Los dos últimos temas que quisiera abordar, que están en marco de este proyecto de ley 4334, es el tema de la cooperación de seguridad. No hay que olvidar que en 2017 Colombia entró como un aliado no miembro de la OTAN y que eso ha generado cierto escozor en los países de la región que no les ha gustado mucho este acercamiento histórico militar de Colombia hacia Estados Unidos, pero en especial este tema del proceso de paz va a seguir fortaleciendo para que haya un cumplimiento y que obviamente esa paz vaya fortalecido con el tema de la garantía de los negocios y por último el tema de las necesidades humanitarias, que también es un tema fundamental con la población venezolana. José Miguel, para terminar, yo creo que es un elemento relevante e importante mencionar que en este caso, este proyecto de ley tiene un objetivo muy importante y es que Estados Unidos con este proyecto de ley lo que busca es traer las compañías estadounidenses que estaban en China y mirar la posibilidad de reubicarlas en Colombia. Esto con el propósito de reducir las cadenas de suministros que dependía Estados Unidos de China y traerlo pues a Colombia, a la región, para reducir esos costos y evitar esa vulnerabilidad en su economía, como se ha evidenciado en esta competencia entre China, Estados Unidos y Rusia.
Sebastián, yo quiero precisamente sumar pues a estos temas que son de interés para ambos países. El cambio climático, obviamente todo el tema de la transición energética y toda la lucha con el cambio climático, pero hay otro en materia de seguridad que yo creo que preocupa un poco a Estados Unidos, y usted lo dirá, Sebastián, y es el de evitar que el gobierno Petro se acerque a países como Rusia, China, Venezuela o Cuba, por ejemplo. Sí, es una preocupación que tienen los Estados Unidos, pero hasta el momento no ha habido ninguna señal de que ese va a ser un punto central en la agenda internacional de Gustavo Petro. Gustavo Petro ha tenido unos mensajes muy ambiguos frente a estos países. Ha tenido, al comienzo se negó a condenar la guerra de la invasión, de la agresión de Rusia hacia Ucrania, diciendo que no era un tema tan importante. Últimamente ha tratado de cambiar un poco ese discurso, siendo un poco más fuerte frente a Rusia. Frente al gobierno de Venezuela ha tenido una posición al comienzo muy cercana, paseaba con Chávez en Bogotá, tenía una afinidad muy grande, pero con el pasar del tiempo empezó a ser un poco más crítico hasta que ha tenido algunos encontrones incluso con el presidente Maduro, pero pues ya es claro que su intención es restablecer las relaciones diplomática, reconocer a Maduro como presidente de Venezuela lo más pronto posible. Y esto pues vamos a tener que ver cómo se desarrolla, dado que es un cambio muy importante en la política exterior colombiana, que la mayoría de los sectores políticos están de acuerdo que es positivo, pero no necesariamente en cómo hacerlo. Muchos de ellos abogan porque sea un cambio condicionado a mejorar unas prácticas antidemocráticas dentro de Venezuela, a establecer alguna ruta hacia unas elecciones libres, a tener un mejor trato hacia los colombianos en Venezuela, a permitir que las exportaciones colombianas, si entran a Venezuela, lo hagan en unas condiciones bastante favorables, pero además que le paguen a los productores colombianos que exporten hacia Venezuela. Es decir, hay un montón de condiciones que se deberían cumplir y que podrían ser una exigencia que hiciera el gobierno de Gustavo Petro antes de iniciar unas relaciones sin ninguna condición, que es aparentemente lo que haría. Todavía está por verse y ojalá que haya algunas de estas condiciones sobre la mesa. Frente a otros países como Cuba, como Rusia, realmente no son centrales en este momento para la agenda bilateral, a pesar de que ideológicamente sigan siendo importantes, a pesar de que sean temas que son espinosos, por ejemplo, los derechos humanos en Cuba, los problemas tan serios que hay con las protestas en Cuba y lo que está haciendo el gobierno, pues obviamente que va a ser un tema que tal vez aparecerá de vez en cuando, pero me imagino el gobierno de Petro tratará de quitarle tanta relevancia. Y en el tema de Rusia, pues siempre y cuando no haya una desviación demasiado grande frente a los intereses de los Estados Unidos, pues seguramente tampoco va a generar tanto ruido en el país. Los Estados Unidos tiene una política exterior muy pragmática y tiene unos objetivos muy bien definidos, y más que las palabras de los gobiernos con los que negocia, son las acciones las que importan. Entonces tenemos muchísimos ejemplos como Rafael Correa, incluso el mismo Nicolás Maduro y Chávez. Durante mucho tiempo la consigna de los Estados Unidos era: mientras que las acciones de esos gobiernos sean cercanas a los intereses de los Estados Unidos, no nos importa que la retórica sea incluso abiertamente anti-estadounidense. Por lo tanto, yo creo que no tenemos un problema tan grave en este tema. Lo importante es que la relación se siga cuidando, incluso si hay discursos más ideológicos hacia países no tan alineados con los Estados Unidos. Con la excepción, claro está, de Venezuela. Venezuela sí es un tema muy importante para los Estados Unidos. Tenemos por primera vez la posibilidad de que Colombia y los Estados Unidos se separen en su posición frente a Venezuela. Han estado completamente unidos en la posición hacia Venezuela durante los últimos años. Pues sería la primera vez en que el gobierno de Colombia reconoce a un presidente y el gobierno de los Estados Unidos reconoce a otro presidente dentro de Venezuela. Entonces, aquí lo que tendríamos es que tener unas conversaciones para poder llevar, ojalá, una estrategia conjunta que le beneficie tanto a los Estados Unidos como a Colombia, pero sobre todo que acabe este periodo de incertidumbre, de no llegar a ninguna parte, que es el fracaso de la estrategia del cerco diplomático desde el 2019 frente a Venezuela. Es decir, no hay que saltar demasiado rápido a pensar que la relación con Venezuela va a ser un punto crítico en la relación con los Estados Unidos.
Más bien lo que hay que buscar es que haya unos acercamientos, unas discusiones, seguramente muchas de ellas privadas, que no nos vamos a enterar, para lograr algún tipo de coordinación entre los Estados Unidos y Colombia y que no genere un ruido tan grande y tan nocivo que sería que Colombia y los Estados Unidos tomen caminos completamente diferentes en ese tema. Manuel, ¿usted cree que precisamente se puede de pronto afectar la relación entre Estados Unidos y Colombia precisamente por el acercamiento y de pronto por la misma corriente ideológica que tienen estos países con pues, el actual gobierno, el entrante gobierno de Gustavo Petro? No, realmente, José Miguel, por dos razones. La primera de ellas, coyuntural, geopolítica, que es que también Estados Unidos pues está reduciendo su discurso y sus tensiones con Venezuela con el propósito de acceder a más petróleo debido a la guerra o la invasión rusa en Ucrania, que ha afectado a los socios europeos para acceder a los barriles de petróleo, y pues digamos que eso pues también lo que le ha permitido a Estados Unidos volver a restablecer estas conversaciones con Caracas y que obviamente ha tratado de darle algunas garantías para la mesa de diálogo en México. Eso en un tema en términos coyunturales. Yo no creo que eso vaya a afectar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene un interés de de pronto de quitarle la clasificación o la categoría de Nicolás Maduro, pero sí de ser un poco más pragmático, como lo decía el profesor Sebastián, en la medida de poder negociar con Nicolás Maduro para conseguir algo de petróleo. Eso en términos coyunturales, pero considero que la segunda herramienta y también el segundo elemento es también creo que una diferencia estructural dentro de las, no sé si se llamaría izquierdas, pero sí de alternativas latinoamericanas. Yo no puedo, en mi visión, en mi consideración, y viendo, digamos, los elementos materiales, yo no igualo digamos, el programa alternativo de Gustavo Petro con lo que ha hecho Nicolás Maduro. Creo que Nicolás Maduro pertenece a una izquierda que ve todavía un mundo entre una flexibilidad de lo que fue la Guerra Fría, mezclado con algo de la unipolaridad de Estados Unidos en los años 90, no, es una izquierda un poco más radical, es una izquierda que diría yo un poco vieja, ¿sí? Y la alternativa de Gustavo Petro yo no la veo enmarcada hacia esa izquierda chavista, yo lo veo más bien en un programa alternativo parecido a lo de Boric, que no quiere cambiar el modelo capitalista, sino poder administrar el modelo neoliberal de una manera mucho más ecológica y humana. Digamos que eso es distinto a esa izquierda de antaño que hablaba un poco de cambiar el capitalismo, de cambiar ese modelo productivo, y lo que vemos en Gustavo Petro con otra izquierda latinoamericana nueva es administrar administrar el capitalismo y el neoliberalismo actual para que sea ecológica y obviamente mucho más humana en términos de garantizar un mejor bienestar y algunos derechos sociales. Entonces no creo que haya una rivalidad con el actual presidente Joe Biden y el presidente electo Gustavo Petro, pero además también creo yo que pues digamos que Gustavo Petro tendría que, y sus asesores tendrían que manejar una agenda mucho más pragmática también para que pueda Colombia por primera vez diversificar aún más su agenda diplomática y pasar también a otras regiones del mundo para establecer mejores condiciones comerciales y diplomáticas con Asia, en particular con China, con India, Turquía, entre otros países. Entonces, creo que no habría una contradicción entre los gobiernos, pero además con esto termino, José Miguel, y es que yo no creo que además los estadounidenses, la élite política estadounidense ha tenido claro desde el inicio que Gustavo Petro no es una persona que rivaliza con los intereses de Estados Unidos. De hecho, Gustavo Petro históricamente ha tenido excelentes relaciones con el Partido Demócrata, y no hay que olvidar que de hecho cuando fue senador Gustavo Petro fue el que habló con los miembros del Partido Demócrata para tratar de convencer a la gente cuando él era miembro del Polo para que el Polo firmara el Tratado de Libre Comercio. Entonces realmente creo que Gustavo Petro nunca ha sido una amenaza para la élite política de Washington, y por el contrario lo han considerado como un aliado. Sebastián, Manuel, bueno, ya entramos en esta última parte del programa, el último bloque de preguntas, y quiero dividirlo en dos partes y quiero comenzar con Sebastián. Relación demócratas con el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, pues puede ser muy positiva, pero lo más importante es que Colombia durante 20 años ha tenido una relación bipartidista que hay que mantener. Es decir, el éxito de la política exterior colombiana en lo que a Estados Unidos se refiere necesita un consenso bipartidista de apoyo hacia Colombia que sufrió muchísimo durante el gobierno de Duque
y que no puede seguir sufriendo ahora en el gobierno de Petro. Es decir, el éxito que han tenido todos los gobiernos colombianos desde 1998 hasta este momento en recuperar la relación y en volverla lo más cercana posible ha sido que no sea la Casa Blanca la más importante para decidir qué se hace sobre Colombia, sino que sea el Congreso de los Estados Unidos el más importante, en especial la Cámara de Representantes. Y el trabajo de un embajador, una embajadora de Colombia en Washington, principalmente se centra en mantener esa relación. Es ir a visitar a todos los congresistas, todas las personas que pertenezcan, no importa qué partido sea, que sean representantes en la Cámara, explicarles sobre Colombia, explicarles por qué es importante la relación y mantener un apoyo bipartidista sólido. Esto es absolutamente indispensable porque es la Cámara la que autoriza los montos de cooperación internacional, que para Colombia siempre han sido bastante altos, siguen siendo altos. Pero también es muy importante porque eso hace que no importa quién llegue a la Casa Blanca, siempre va a haber una historia, una tradición y un grupo de personas muy importantes en el Congreso que mantienen a la Casa Blanca cercana a Colombia. Y en la Casa Blanca lo que tenemos es unos staffers, unos burócratas, unas personas que trabajan en diferentes áreas dentro de la Casa Blanca que también han sido muy importantes y esas personas también hay que mantener del lado colombiano, así sean republicanos o demócratas. Entonces, lo que mal haría Gustavo Petro en centrarse solamente en la relación con los demócratas. El presidente Duque, desafortunadamente, descuidó la relación con los demócratas y el Partido Centro Democrático, muy desafortunadamente para Colombia, tuvo una relación demasiado cercana con los republicanos y muy dañina hacia los demócratas, que obviamente tuvieron una consecuencia negativa para la relación entre Duque y Biden una vez que ganó Biden. A pesar de que Duque no fue la persona que más avanzó esos ataques, personas del Centro Democrático muy importantes sí lo hicieron y obviamente eso daña la relación. Manuel, precisamente quería preguntarle, Sebastián, para ya ir cerrando el programa, la relación de los republicanos, que obviamente ya es otra ala totalmente diferente política y que de pronto puede generar un poco más de conflicto, de pronto diferencias con el gobierno entrante en Colombia. Sí, yo creo, José Miguel, que el tema, yo concuerdo con el profesor Sebastián, y es que Gustavo Petro tiene que fortalecer esa relación bipartidista que ha sido el éxito de las relaciones entre ambos países, pero yo creo que también tiene que ser muy cuidadoso, presidente electo, con ciertos discursos de los republicanos, en especial, por ejemplo, el de Marco Rubio y el de Ted Cruz, que han sido republicanos que se han caracterizado de tratar de asociar todo tipo de programas alternativos con una izquierda revolucionaria, comunista, que eso podría afectarle incluso dentro de los procesos que esté pasando dentro del Congreso, que favorezcan a Colombia en términos de recolección de dinero y de nuevos proyectos de cooperación para temas de seguridad económica, entre otros temas. Entonces, en ese sentido, creo que el presidente electo pues tendrá que saber jugar sus fichas en ambos partidos. Sí, como lo decía anteriormente, el presidente electo tiene una muy buena relación con el Partido Demócrata, pero tiene que ser muy cuidadoso con estos miembros del Partido Republicano, que además, por lo que se ve en las elecciones de noviembre en Senado en Estados Unidos, es posible que el Partido Demócrata pierda su mayoría allí. En ese sentido, le daría un mayor juego a los republicanos, y que tendría que ser un poco más pragmático el presidente Gustavo Petro y tratar de buscar de aislarse, de alejarse de esa visión que ha querido imponer Marco Rubio, Ted Cruz, entre otros republicanos, de que todo tipo de programa alternativo o que diste de una visión republicana trumpiana es sinónimo de guerrilla, de narcotráfico, entre otros elementos que han perjudicado la relación y la imagen de Gustavo Petro en Estados Unidos. Bueno, y no puedo finalizar Sala de Prensa sin preguntarle, Sebastián, ¿qué análisis hace usted sobre el nombramiento del exmagistrado Iván Velázquez como nuevo ministro de Defensa, que es clave precisamente en esa lucha contra la droga y el delito? Sí, pues el nuevo ministro es absolutamente fantástico en términos de acción y su capacidad de lograr unos cambios dentro de las fuerzas militares y dentro de todo el sector de defensa frente a derechos humanos, corrupción, la forma como se rinden cuentas de parte de las fuerzas militares. Obviamente hay unas preocupaciones muy importantes frente a su capacidad de lograr los objetivos operacionales del sector de defensa, incluyendo la lucha contra el narcotráfico, pero también la recuperación del territorio. El gobierno Duque no pudo terminar de hacer y que de hecho tenemos problemas muy serios de zonas en Colombia en donde los grupos armados siguen teniendo una capacidad muy grande
de control. Y esto no se logra solamente con sanear las fuerzas militares de algunas manzanas podridas. Se necesitan unos resultados operacionales muy importantes frente a esos grupos, pero además una toma de esos territorios por parte del Estado, de tal manera que se imponga la Constitución y los derechos en esos lugares que en este momento están en manos de grupos alzados en armas, sobre todo narcotraficantes y mineros ilegales. Perfecto, Sebastián, pues sin lugar a dudas es uno de los grandes retos que va a tener el nuevo ministro de Defensa. ¿Usted cree que de pronto recibirán las fuerzas militares y la policía esta designación? ¿Cómo recibirán esta designación? ¿Usted cree que esa relación con las fuerzas y el ministro va a cambiar o se va a fortalecer aún más? Yo creo que va a haber alguna prevención de las fuerzas militares. Hay un tema en particular que es muy sensible, que es sacar a la policía del Ministerio de Defensa y ponerlo en un lugar con una autoridad más civil. Ese va a ser un tema muy difícil que va a generar posiblemente conversaciones muy difíciles. Y por supuesto también está el tema de qué tanto este ministro va a ser un aliado y una cabeza de esas fuerzas militares o va a ser una persona que está en contra de ellas de alguna manera. Y eso es lo que hay que evitar completamente. No podemos tener un ministro de Defensa que está abiertamente visto como un enemigo de las fuerzas militares. Entonces hay un trabajo muy importante para hacer, no de un tono confrontacional, sino de un tono de traer a las fuerzas militares, de llevarlas al siglo XXI hacia un estado mucho más moderno, un estado en donde las fuerzas militares tienen un objetivo muchísimo más, digamos, de tiempos de paz, muchísimo más de mantener la paz y no tanto de hacer la guerra. Y obviamente la policía va a ser un tema muy crítico, en donde si pasa a un ministerio diferente, pues ahí va a tener un reto organizacional gigantesco. Entonces creo que hay retos muy grandes. No se debe empezar con un tono de confrontación. Hay que traer a la mesa a las fuerzas militares. Creo que la experiencia de Santos fue muy positiva en traer a los militares a un proceso de paz que hasta ese momento les había sido muy lejano. Se puede aprender y se pueden hacer cosas buenas. Sin embargo, pues es un trabajo difícil. Escuchábamos a Sebastián Vittar hablando sobre la designación de Iván Velázquez como ministro de Defensa. Manuel, ¿usted cómo ve esta designación y cómo ve esas relaciones que se pueden dar también con el gobierno de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que también va a ser clave este ministro en la lucha, como lo decíamos anteriormente, contra la droga y el delito? Bueno, yo creo que es un anuncio y una designación bastante importante y creo que acertada, porque además la designación de Iván es un mensaje claro a las fuerzas militares. Yo creo que el primer elemento es que es una persona de confianza del senador o del presidente electo Gustavo Petro. Es una persona que tiene una larga experiencia en temas de trabajar, de temas de derechos humanos, que creo que ese es el segundo mensaje importante que le envía a las Fuerzas Armadas de Colombia, en el sentido de que con el actual gobierno pues habrá un mayor ahínco en estos temas de derechos humanos. Y el tercer y último elemento que me parece relevante es el tema de la corrupción. No hay que olvidar que el nuevo ministro de Defensa ha también trabajado en términos en la banca multilateral, en la banca diplomática internacional, discúlpeme, en temas de corrupción. Entonces creo que esos tres mensajes son directos para el Ministerio de Defensa, para los militares y los policías que van a tener estos tres temas en la agenda del nuevo ministro, y que creo que la nueva designación tendrá una tarea muy importante. Aparte de esto, es mirar cómo puede unificar de nuevo el ejército alrededor de la doctrina Damasco. No hay que olvidar que esta doctrina Damasco surgió fue para luego del proceso de paz, es decir, esta doctrina que iba a utilizar el ejército nacional luego del proceso de paz, que era hacer del militar un ejército multidimensional, ¿no? Es decir, multitarea. Y que obviamente eso rivalizó con el actual gobierno del presidente Iván Duque, que quiso imponer de nuevo la doctrina del enemigo interno. Entonces creo que la tarea del ministro es bastante importante, que tiene que saldarlas en 4 años, de cómo puede unificar al ejército alrededor de la doctrina Damasco nuevamente, en cómo el ejército se va a adaptar a las nuevas condiciones del país en un proceso de paz, y más si se abre la opción de negociar con el ELN y otros grupos armados. Y que obviamente el tema de derechos humanos y la corrupción, que han sido lamentablemente lastres de esta institución como de otras, pues puedan resolverse. Entonces creo que es un anuncio positivo para una cartera que ha sido bastante delicado por los malentendidos con el presidente electo Gustavo Petro y el general retirado, pues el saliente Zapatero, quien tuvo unos encontrones vía Twitter en relación por algunos temas. Entonces creo que es una buena designación y que tiene muchas tareas por realizar este nuevo ministro de Defensa.
Pues Sebastián Vittar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A ustedes, muchas gracias. Manuel Rairán, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A usted muchísimas gracias por la invitación y un saludo, profesor Sebastián. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche y feliz fin de semana.